El barroco fue un movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Abarcó principalmente la pintura, escultura y arquitectura. Deriva de un modo de silogismo como expresión de algo artificioso, confuso y rebuscado. Durante esta época eran frecuentes las defunciones por la peste. En este contexto de violencia y muerte surge esta forma de arte, que transmite no solo el dolor, sino también el amor por la vida. La principal característica del arte barroco es el objetivo de representar las pasiones internas. Entre ellas se encuentran los sentimientos como el amor o la furia, pero también las formas de la espiritualidad, la fe, la paz y la misericordia. Además, el barroco buscaba representar el temperamento individual. Es muy frecuente la temática religiosa, ya que fue durante más de un siglo el estilo más fomentado por la Iglesia Católica. Parte de este arte tenía un contenido político, dado que la arquitectura como la música o la pintura podían exaltar figuras políticas y reyes. Su temática era burguesa, con escenas cotidianas y paisajes. Arquitectura. Se caracteriza por líneas curvas. Se emplea la luz para generar emociones sobre el espectador. Usaba técnicas como el claroscuro o de iluminación uniforme. En los edificios se buscaba el efecto pictórico. Se decoran de una manera muy exagerada y opulenta para mostrar poderío y riqueza. Las fachadas adquieren la mayor relevancia. En ellas es donde se expresa todo el arte, como pinturas, esculturas religiosas. Se vuelcan los mayores empeños ornamentales o decorativos mediante numerosas cornisas. Se utilizan efectos ilusóricos como la trampantojo. Consiste en engañar al auditorio haciéndoles creer que ven algo distinto a lo que en realidad observan. El diseño de los templos estaban distribuidos con una planta arquitectónica en forma de cruz, pues los edificios con formas circulares estaban mal vistas, se consideraban paganas. Las paredes son cóncavas y convexas, es decir, siempre onduladas. En Italia es Juan Lorenzo Bernini el más representativo artista del barroco. Es autor del Baldacchino y Columnata de San Pedro en Roma. Destacan también Carlos Maderno, Pedro de Cortena, Francesco Borromini, Baldassare Langina y Felipe Yubara. Inició la tendencia al clasicismo, como se ve en el Palacio Madama en Roma. Entre otros de los mayores exponentes son Jules Hardouin Mansart, su obra más famosa El Palacio de Versalles, junto a Louis Le Pau. Juan Gómez Mora, nació en España, destaca por su obra Convento de la Encarnación en Madrid. Y Juan Bautista Crescenzi, reconocido por su obra El Ministerio de Asuntos Exteriores, la antigua cárcel de corte en Madrid. José Benito de Churriguera, una de las muestras más representativas son la abigarrada portada del Museo Municipal en Madrid. Barroco mexicano. A diferencia del barroco europeo, que se desarrolló entre 1600 y 1750, el barroco mexicano rompe con esta delimitación y se sitúa entre el siglo XVII y principios del siglo XIX, con la llegada de los españoles a América. Entre los monumentos más representativos son la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Catedral de Puebla, Catedral de Guadalajara, Catedrales de Mérida y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Oaxaca. A la etapa final de la arquitectura se le denominó rococó, que es un estilo artístico que surgió en Francia. Sus principales características son opulencia, la elegancia y empleo de colores vivos, los cuales contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. Predomina la naturaleza, la mitología y la belleza de los cuerpos desnudos. Refleja lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. Expresa sobre todo en el diseño, la pintura, decoración y mobiliario. Pintura. La pintura barroca es un reflejo de los cambios políticos y culturales que están teniendo lugar en Europa en el siglo XVII. Sus características principales son el uso magistral de la luz que ilumina ciertas zonas del cuadro dejando otras zonas en sombra, lo que se conoce como tenebrismo. Predomina el color sobre el dibujo. Se prodigan las escorzas y las composiciones movidas. La profundidad y el dinamismo son las principales características de las obras pictóricas del barroco. Se dominan los volúmenes y la tercera dimensión. Se busca plasmar la realidad tal y como es,
con la mayor precisión posible en lo que se conoce como fotorrealismo. Se abandonan los excesivos desnudos del Renacimiento y se difunden los temas religiosos. También surge la pintura pagana, representando la vida cotidiana, la naturaleza y retratos. En este periodo fue muy habitual realizar pinturas al fresco sobre las bóvedas, cúpulas o techos de iglesias y demás edificios barrocos. Pintura barroca en España. El siglo XVII, considerado como el siglo de oro de la pintura española, se inicia con José de Ribera, que desarrolló su actividad en Nápoles, pintor de penetrante realismo. Sigue con el extremeño Zurbarán, uno de los más grandes coloristas del siglo XVII, autor de retratos de frailes y santos. El sevillano Diego Velázquez, el más grande pintor de la historia artística española. Además, es uno de los principales exponentes del barroco. Entre sus magníficos retratos de corte destacan Las Meninas y el bufón Don Juan de Austria. También entre los pintores de España más destacados está Bartolomé Esteban Murillo, que expuso en numerosísimas composiciones la religiosidad del pueblo andaluz. La pintura barroca española presenta elementos de las características políticas y religiosas de la región. Otros pintores barrocos que destacaron fueron Rembrandt, gran colorista y excelente pintor de luz. Entre sus obras más destacadas son Ronda de Noche y Artemisa. Caravaggio se inspira en modelos de la vida cotidiana. Sus obras son La Crucifixión de San Pedro y La Conversación de San Pablo. Peter Paul Rubens creó maravillosas composiciones de naturalismo. Entre sus principales obras se encuentra Las Tres Garcías. Literatura. La literatura es a la vez continuidad del Renacimiento. Refleja los problemas de la época y sus ideas filosóficas. Los escritores del barroco buscan la originalidad. Sus principales características son la presencia constante del pesimismo y del desengaño, actitud crítica, satírica y hasta sarcástica. Permite la aparición de géneros como la picareza y transforma algunos temas como el amor. La vida es presentada como una lucha, un sueño, una ilusión o una mentira. La lengua literaria se enriquece con la incorporación de cultismos y con el retorcimiento expresivo que se produce con el hiperbatón, los juegos de palabras, la acumulación de imágenes, metáforas, antítesis y paradojas. Sus principales autores son Luis de Góngora, con su obra Soledades. Francisco de Quevedo es reconocido por Sueños, La Cuna y la Sepultura. Baltasar Garcián, con sus obras El Político y El Arte de la Prudencia. Sor Juana Inés de la Cruz es reconocida por El Divino Narciso, El Cetro de José, El Mártir del Sacramento. Y finalmente Lope de Vega, con su obra